Segunda. A ustedes les sale Tú nos avisas. listo. ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes, Bienvenidos a... Tatiana. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Muchísimas gracias. Bienvenidas todas las personas que se están conectando a través de Facebook. Para quienes es la primera vez que se conectan y que conocen acerca de la fundación, pues somos una organización que genera conciencia en el trastorno del espectro autista y empodera a las familias de personas con esta condición de manera integral, en derechos, en educación, en intervención, y también a profesionales del sector salud y educación. Soy Tatiana Carrillo, cofundadora de la Fundación Visión Azul y directora actual. Hoy, en la tarde de hoy, pues tenemos una invitada muy especial, Ivonne Quiroga. Ivonne es mamá, esposa, asesora de crianza respetuosa y consciente, asesora también en educación alternativa, fundadora de Homeschooling Antioquia y bueno, tiene una larga trayectoria y formación en toda esta línea de educación y crianza. Ivonne, bienvenida. Gracias, Tatiana. Muchas gracias por la invitación que me hace la Fundación. Y pues gracias a todos los que están aquí conectados, que espero que compartamos un rato bien provechoso, bien ameno y de muchas herramientas y contenido valioso para todos. Gracias a ti también por estar aquí. Bueno, bueno, hoy la idea es que podamos conversar sobre un tema que en este momento es muy importante para nosotras como familias, en este momento de situación atípica en la que hemos tenido, tal vez no por decisión propia, no por vocación, ha sido un momento en el que adaptándonos a las circunstancias actuales que ya todos conocemos, estamos al frente y acompañando este proceso de manera más directa, de manera más presente, la educación de nuestros hijos y pues también el tema de terapias cuando tenemos a una persona con algún diagnóstico, como nosotras como familias con personas con trastorno del espectro autista. Entonces la idea de este espacio es que podamos conversar sobre ese sentido de la educación en el hogar y que nos cuentes también esta otra alternativa que hay en la educación, porque hay muchas familias también que no han tenido la opción de escolarizar a sus hijos, dado que el servicio educativo puede que no se adapte a las necesidades específicas de sus hijos o a las necesidades de toda la familia, su filosofía, la idea. Te escucho un poquito entrecortado. Sí, ay, cómo podemos organizarnos en ese sentido de poder acompañar a nuestros hijos. Entonces, te dejo pues para que nos expliques qué es educación en el hogar, qué es esto de educar en el hogar, porque en este momento estamos acompañando unas clases virtuales de nuestros hijos, Sí, pero qué bueno que realmente, ¿qué es también educación en el hogar? que haces la diferencia y sí, digamos que ahora por esta situación del COVID-19, de confinamiento, pues, de que hemos tenido pues que estar todos en casa,
es un tema como de la cuarentena, que vamos a hablar de él y de cómo podemos acompañar a los niños en esta situación específica, pero digamos que arranquemos primero como por entender un poco y compartir qué es eso de educar en el hogar, por qué se hace, de dónde viene, pues un poquito como de contexto, aparte un poco de la cuarentena, y luego entramos pues en el tema actual. La educación en el hogar, la educación en familia, eh, es la manera como se ha educado la humanidad en la mayor parte de la historia. Antes de que, digamos, se inventaran la escuela, las familias se educaban en el hogar, se educaban en familia, aprendían los oficios, los quehaceres, acorde un poco a sus gustos, a lo que se sentían que eran buenos, a lo que tenían curiosidad de hacer. Entonces aprendían los oficios yendo a los sitios, buscando las personas que sabían de eso cerca. Eh, digamos que así fue durante muchísimos años, hasta más o menos alrededor de la Revolución Industrial, cuando fue que apareció la escuela por la misma necesidad del sistema, de cómo iba avanzando las necesidades en el mundo. Había una necesidad clara de tener pues trabajadores, obreros para sus fábricas. La mujer empezó a tener cierto rol también laboral, empezó algunas mujeres a salir de casa y trabajar fuera de casa, ya no trabajar en casa o desde casa. Entonces, digamos que ahí hubo como un cuestionamiento un poco, bueno, los padres están fuera de casa, algunos, y por otro lado necesitamos como encaminar este sistema que vaya engranado prácticamente como desde pequeños. Entonces, digamos que surgió con pues, la idea de empezar una formación más organizada de lo que se venía haciendo antes, más estructurada, con una gran intención de desarrollar el conocimiento, los conocimientos básicos pues, de disminuir el analfabetismo. Entonces era como muy entrar a que todos necesitamos saber leer y escribir, hacer unos conocimientos básicos, y se estructuró como de manera muy estandarizada unos conocimientos básicos que, digamos, sin duda alguna preparaban a las personas para ingresar a ese sistema económico, laboral, que surgió a partir de la Revolución Industrial. Entonces allí hubo un boom de la escuela, y la educación en familia, digamos, empezó como a no tener tanto protagonismo, y empezaron las familias a llevar a sus hijos más a las escuelas, y algunos seguían educándose en el hogar, pero allí fue donde empezó como esta forma de entender un poco la educación. Y fue hasta el siglo pasado, alrededor de los años 60, cuando filósofos, pensadores, pedagogos, como Ivan Illich, como John Holt y otros tantos, que empezaron a cuestionar a la luz de ver cómo se había tornado el sistema educativo. Empezaron a investigar cómo aprendían los niños, cómo aprendemos los seres humanos. Empezaron a ver un poco esos contenidos curriculares, realmente cómo se ligaban con la vida real y qué tanto de eso aplicamos, nos acordamos. Empezaron a ver que había muchas cosas muy estandarizadas, muy automáticas, de aprender cosas de memoria, y empezaron a cuestionar un poco como otras formas de desarrollar el conocimiento, de aprendizaje, que no fueran solamente vía la escolarización. Entonces ahí surgieron, digamos, estas nuevas reflexiones, un despertar, lo llaman algunos otros, de
de mirar más ampliamente la pretensión de educación para los hijos, para la familia. Y allí empezó a surgir nuevamente como este movimiento de revisar y empezar a enfocar la educación de nuestros hijos de una manera mucho más cercana a las necesidades reales de los niños y también a las ideas y la filosofía de la familia. Hubo también una situación en estos años 60 donde digamos que fue todo el tema del hipismo, todo el tema de, pues de una revolución, como mucha libertad sexual, bueno, una cantidad de cosas, el incentivo al consumo de sustancias psicoactivas y bueno, todo esto que llegó también con la música y bueno, un montón de cosas las familias empezaban a cuestionarse como eso también sucedía en los entornos educativos, si realmente eso, por ese camino era que querían seguir dejando a sus hijos, acompañándolos. Entonces también hubo como una reflexión a la luz de, no una crisis de valores como hoy sí la conocemos y la hemos oído mencionar, pero sí como una reflexión de cuáles son los caminos que nosotros queremos como tomar con la educación de nuestros hijos y que estaba tan de moda el uso de la libertad, de realmente sentirnos libres de nuestras decisiones y una de las decisiones en las cuales tenemos libertad es la de escoger el tipo de educación para nuestros hijos, cómo queremos educarlos. Entonces allí empezó como otra vez como este gran movimiento mucho más marcado en Estados Unidos y luego se fue pues irradiando, irrigando por otros países del mundo hasta la fecha. Entonces, eso como un poquito de historia. Otras familias de otras, pues digamos, que también tienen unas creencias, eh, digamos, también refieren a que esto es como un mandato, como algo que desde el diseño original nosotros tenemos como padres la responsabilidad de educar a nuestros hijos y no terceros. Y eso después se reafirma con lo que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos indica que los padres tenemos el derecho y el deber de educar a nuestros hijos menores. Y ahí refiere únicamente a los padres. No dice la familia, no dice el gobierno, el Estado, los colegios, sino dice los padres. Y muchos de los gobiernos de los países retoman o se basan en muchos de los temas de la Declaración Universal también para hacer sus constituciones. Y en la Constitución Política de Colombia también está establecido la educación como un derecho y la responsabilidad, en primer lugar, que tenemos los padres de educar a nuestros hijos y el derecho y la libertad de escoger el tipo de educación para nuestros hijos. En la Constitución también hay otro artículo que habla sobre que el Estado nos garantiza la libertad de aprendizaje, de enseñanza. Entonces es como recordar o hacer uso de ese derecho que tenemos los padres de educar a nuestros hijos. En términos generales, ¿qué es la educación en el hogar? Es no delegar esa función, ese deber y ese derecho en terceros, sino asumir la educación de nuestros hijos por nuestras propias manos, como es el derecho, como es el deber, como está establecido. Entonces, digamos que la educación en el hogar es poder enfocar la educación de nuestros hijos alineada con esos principios, esos valores de familia, con poder enfocarnos en sus dones, en sus talentos, en sus necesidades específicas, especiales, en sus ritmos, para poder tener una educación mucho más integral y mucho más personalizada para los niños y no algo como tan estandarizado, tan masivo como muchas veces sucede en el sistema escolar tradicional. Tienes tu micrófono silenciado. Sí. Ya, ahora sí. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, entonces, digamos que dentro del marco legal colombiano hay
Hay algunas normas que lo avalan, pero entiendo que tampoco es muy claro, o sea, se avala el derecho a este tipo de educación, a una educación alternativa, a una educación que como familia puedo decidir. Sin embargo, el tema de si está o no está reglamentado todavía no es muy claro o sí, o sea, si una familia decide eh, irse por este camino, de todas maneras hay unos lineamientos a través del ministerio, a través de Secretaría de Educación, todo esto. No hay inconvenientes, porque eso es uno de los mayores temores que escuchamos a veces con la familia. Bueno, si yo decido hacer educación en casa y decido llevar la educación como yo decida, como yo quiera, qué lineamientos me da el gobierno para que esa educación sea aplicable, sea legal, sea igual, que pueda después más adelante, si ya yo decido que mi hijo quiere entrar a una universidad tradicional, lo puede hacer, o sea, que lo valida. Totalmente, excelente esa pregunta, Tatiana, porque nos ayuda a dar un contexto desde lo legal de cómo funciona un poco esta alternativa de educación. Lo primero es reconocer que priman los derechos, ¿cierto? Y que en la legislación, en la jurisprudencia, hay una jerarquía de las leyes. Está desde lo más general, lo más contundente, hasta lo más particular y lo más operativo. Entonces, de ahí partimos, como lo decía al comienzo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde es un derecho de los padres. Luego bajamos a la Constitución, donde también en varios artículos, pero específicamente en el 68 y el 27, nos ratifican que los padres tenemos el derecho de escoger el tipo de educación para nuestros hijos, que el Estado nos garantiza la libertad. Entonces, eso lo dice la Constitución. Luego, debajo de la Constitución vienen las leyes. Entonces, nosotros en Colombia tenemos una ley, que es la Ley General de Educación, que es la Ley 135, que en uno de sus artículos habla de la familia, de los deberes y de los derechos y las obligaciones de la familia. Entonces ahí también le da a la familia el rol y la responsabilidad de, en el numeral G del artículo 7, le da a la familia la obligación o le dice que es la familia la responsable de proveer en el hogar las herramientas, la educación, la formación integral para sus hijos. Ahora bien, bueno, y debajo de las leyes pues vienen los decretos, que son los que operacionalizan las leyes. Y el Estado colombiano, si nos volvemos a la Constitución, también dice que la educación es que el Estado tiene la potestad o el deber de controlar, de revisar, de hacer seguimiento, y está en todo su derecho revisar cómo están educando a los colombianos, a los ciudadanos, tanto las instituciones públicas como privadas y las familias. Entonces, cuando llegamos a los decretos, hay varios decretos que mencionan y reglamentan cómo se validan los saberes, cómo se obtiene el título de bachiller, tanto para personas escolarizadas como no escolarizadas. Entonces, por eso el Ministerio de Educación pone las herramientas y los mecanismos para decir, por ejemplo, en el decreto 2832 del 2005, que reglamenta la validación de los saberes, y está establecido que hay instituciones educativas que aprueba el gobierno, el ministerio, para hacer procesos de validación. No todas las instituciones educativas hacen procesos de validación ni están aprobadas por el ministerio, tiene que cumplir unos requisitos, que las secretarías de educación son las que manejan y le asignan a uno la institución educativa donde uno puede escoger ir a hacer el proceso de validación. También habla que las instituciones educativas, esa discreción de ellas, definir el procedimiento para validar. Unas pueden ser en un solo examen, otras pueden ser como para tal tema o tal materia, hacer una exposición, una argumentación, una investigación que sustente tal cosa. Cada institución educativa define los mecanismos
le da al gobierno la libertad de establecer la metodología para hacer las validaciones. Y también está el otro decreto que es el 299 del 2009 que reglamenta la obtención del bachillerato a través de la presentación del examen de estado del ICFES, donde una vez lo presente y obtenga pues el puntaje requerido, la persona puede obtener su título de bachiller que se le otorga directamente el ICFES. Entonces, digamos, en ese sentido los mecanismos están establecidos, los derechos y los deberes están claros en la Constitución, en la ley también están. Entonces, sí entiendo que hay muchos temores, mucho desconocimiento, es algo que no es lo usual es escolarizar, lo usual es llevar a nuestros niños al jardín, a la guardería, al colegio, porque pues eso es, digamos, lo que siempre se ha usado, lo que siempre nos han dicho que hay que hacer, pero hay otras opciones también, que es la educación en familia y no es algo que sea ilegal, que no sea legítimo. Tú mencionabas una palabra que es si está reglamentado. Entonces, digamos que en algunos países, como en Estados Unidos, en Canadá, el derecho está, que es lo que prima, es lo que te decía ahorita. Los padres tienen el derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos, pero el gobierno reglamenta unos mecanismos de control, cómo puede controlar y asegurarse que los niños están siendo educados. Entonces, por lo menos en lo que yo conozco de la reglamentación en Estados Unidos, cada estado define, hay estados más flexibles, hay estados más que controlan un poco más, que a final de año las familias que en casa tienen que presentar ciertas cosas, hay estados que no piden X o de requisitos, sino simplemente como que son más libres. Entonces cada estado define cómo hace los controles y eso lo hace vía una reglamentación. En Colombia aún no hay una reglamentación para hacer el control y seguimiento de cómo llevamos a cabo el proceso de las familias, pero el hecho de que no haya una reglamentación no significa que no se pueda o que no sea legítimo, legal o que eso esté prohibido, no, porque como te decía, dentro de la jerarquía de las leyes está prima pues de lo general a lo particular y los derechos. Entonces, digamos que en términos legales, así es como funciona. Y lo que te decía es que a veces hay desconocimiento, miedo, porque, ay, ¿cómo así que yo no estoy llevando a los niños al colegio? Estoy haciendo algo mal. No es una forma de educar tan conocida como en otros países, aunque ha crecido mucho, mucho en Colombia, en Latinoamérica también, pero obviamente en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, hay muchos países donde pues es muy grande y son muchas familias, pero aún así existe desconocimiento, existe temor. Entonces la vecina, la suegra le dice a uno, ve, pero ¿cómo así? Esto está muy mal que usted no lleve a los niños al colegio porque le está haciendo un daño, porque le está vulnerando un derecho. Ojo, no se está vulnerando el derecho, de repente no se está escolarizando, pero los niños sí están siendo educados. Cosa muy diferente que algunas familias pueden llegar a tener ese temor y es bueno hablarlo, es cuando hay familias que de pronto la vecina, la suegra o alguien le dice, no, yo lo voy a acusar o lo voy a denunciar porque sus niños están en el colegio, eso está muy mal, eso no se hace, y con la creencia de que se le están vulnerando sus derechos. Entonces, si un niño está siendo educado en casa, acompañado, tiene una oferta de actividades, su papá o su mamá está ahí, tiene bueno, en sus terapias, sus actividades, está en diferentes cosas, en deportes, es un niño que está atendido, que no está en el abandono, que no está en la negligencia, que no está en el descuido. Cosa diferente son niños que están desescolarizados, que están en el abandono y suele suceder esto obviamente con situaciones socioeconómicas complejas como niños de hijos de habitantes de calle o hay casos de los niños donde la mamá está en la prostitución, el papá está en la cárcel o sea, son niños que están en el abandono, que están por ahí volando y ahí sí, qué mejor que los niños estén, en vez de estar en la calle, que estén en una institución educativa, en un colegio, con este peligro de las bandas criminales, de las pandillas, pues obviamente ahí
sí, es una situación donde el gobierno, el bienestar familiar, las comisarías de familia intervienen, porque ahí sí hay una vulneración de derechos, porque los niños no están siendo atendidos. Pero cuando los padres están ejerciendo su derecho y están atendiendo a sus niños, están educándolos, están haciendo todo ese proceso, pues no hay vulneración de derechos, hay pruebas, hay registros de las clases que van los niños, de las actividades que hacen. Entonces, pues no hay, yo animo a las familias primero a informarse muy bien, a empaparse de información, no solamente lo legal, sino en general, para un poco estar tranquilos de que esta es una opción legítima, no es la única, eh, pero cada vez está siendo más visible y así disminuir un poco como ese miedo, esas dudas, ese temor, porque entre más informados y mejores argumentos tengamos, más confiados podemos estar en este camino. Bueno, gracias por toda la aclaración dentro del marco legal. Ivonne, cuando una persona, cuando una familia decide dar ese paso y decide educar en casa, desescolarizado, sino tomando esta opción alternativa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Porque nosotros no estamos, no nos enseñaron a eso, nosotros crecimos con una educación tradicional que nosotros también fue muy positiva y lo gozamos también, o sea, hay experiencias muy positivas dentro de nosotros e incluso en familias con trastornos del espectro autista también hay procesos de inclusión educativa muy, muy, muy bonitos. Pero si una familia definitivamente decide por este estilo de educación, ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Cómo se organiza? Si no es docente, si no sabe cómo hacerlo? ¿Qué pautas puede darle? Sí, bueno, pues lo primero es rescatar eso que tú decías al comienzo de la pregunta, de que sí hay experiencias positivas y negativas de nuestras propias vivencias del paso por la escuela. Hay muchas cosas muy, muy buenas de recuerdos que tenemos, claro que sí. Esto es como dar a conocer esta opción que no es para todo el mundo, que no le sirve a veces a todos los padres, quizás muchas veces yo digo que podría ser para todos los niños, pero no para todos los padres. Y ahora podemos ampliar ese tema. Entonces es como reconocer que la idea no es que queremos convencer a nadie y que este es el único camino, sino es como abrir un poco el abanico de posibilidades y dar a conocer que esta es una forma también legítima, positiva, y que en la medida en que la familia, los niños se encuentren a gusto, sientan y vean ese avance, ese crecimiento, esa libertad, pues puede ser una alternativa para esa familia. Con relación a lo que tú me preguntas sobre qué es lo primero que tenemos que hacer, que debemos tener en cuenta, hay varias cosas por las cuales tenemos que arrancar. Una es, me estás oyendo bien, ¿cierto? Tú me oyes bien, ¿verdad? Sí, yo te escucho bien. Creo que Bueno, a me apareció mí es que se me aquí escuchaba entrecortado. me apareció aquí un avisito. Bueno, entonces, una cosa es tener claro como el propósito, ¿cierto? Tener claro que si esto surge en mí, si esto me llama la atención, si esto yo lo había oído, si esto he venido sintiendo que yo necesito, que mi familia, mi niño necesita un acompañamiento, una forma de educación diferente. Entonces es poder como tener claro el propósito que queremos lograr, que sintamos como ese llamado interior, como esa cosa que nosotros sentimos que necesitamos otro camino, otra alternativa, explorar. Y en el fondo es tener como las ganas de explorar otras opciones. Ahí surge entonces un tema crucial en este camino cuando iniciamos, y es
entender qué es la educación, ¿cierto? Porque a veces nosotros tenemos como una mirada muy limitada, muy reducida de lo que es la educación y nos perdemos de muchas, muchas cosas que nos enriquecen y que realmente es lo que al final de cuentas hacen nuestra formación y nuestra educación como personas. Entonces, siempre también me habrán oído decir que solemos caer como en una confusión y a veces solemos confundir educación con escolarización y pensar que es lo mismo. Entonces, cuando nos hablan de educación, nuestro cerebro que está tan acostumbrado piensa es en materias, en exámenes, en notas, en currículo, en grado a grado, y la educación es como en un colegio, en un sitio cerrado, y eso es lo que, digamos, de primera enfocamos nuestro pensamiento, pero cuando revisamos específicamente la definición de educación, nos damos cuenta que la educación es un proceso permanente de formación integral, que lo que busca es identificar nuestros dones, nuestros talentos, el desarrollo de la libre personalidad, el conocimiento de nuestros derechos y libertades y deberes, y que podamos como formarnos para poder encontrar nuestra vocación y ponerla al servicio de la humanidad. Nos venimos formando y formando en la vida en muchas, muchas cosas para ser esos seres integrales que necesitamos ser, y no solamente el componente académico o intelectual, porque el ser humano está compuesto por varias dimensiones o por varias áreas de desarrollo. Entonces, si nos damos el permiso, el chance, la oportunidad de entender realmente qué es la educación, poder tener una mirada ampliada de la educación, entendemos que es permanente, es decir, no solamente ciertos años de nuestra vida, sino es que la educación y el aprendizaje es desde que nacemos hasta que morimos. Nos estamos aprendiendo todo el tiempo de las circunstancias, de las cosas, del saber, del conocimiento, del intelectual, pero también de una serie de cosas que nos forman como seres humanos integrales, que es digamos, la otra palabra fundamental aquí en la educación es que es algo integral. Integral significa que tiene que ver con la parte de educación emocional, por ejemplo, de que a pocos nos han realmente formado o nos hemos formado en inteligencia emocional, en cómo regular y modular nuestras emociones, en cómo gestionarlas, los conflictos. A veces estamos muy cortos en eso porque no nos lo enseñaron, porque no lo aprendimos, no estamos educados en esto. Entonces es una área fundamental de educarnos, de aprender. El área espiritual, por ejemplo, también es una parte que nos compone como seres humanos. Somos seres humanos emocionales, somos seres humanos espirituales, porque necesitamos también conectar con eso, que cada familia lo maneja como cada familia escoge y decide de acuerdo a sus creencias, vía asuntos religiosos o unos asuntos más directos con su guía, con Dios, como quieras llamarlo, o vía otros mecanismos, pero digamos que todos los seres humanos tenemos una experiencia espiritual, que tenemos que educarnos también en eso. Tenemos un área, una dimensión que también es el área física del cuerpo, donde tenemos que educarnos también en la salud, en la alimentación, en el movimiento, en el ejercicio, en la actividad física, en la expresión corporal, en la danza, en el teatro, en todo lo que tiene que ver con la lúdica, con mi cuerpo. Entonces es un área importante también. Y luego está pues, el área de conocimiento, el área intelectual, que es en la que más énfasis se hace en la escuela. Pero no es la única. Entonces allí también necesitamos desarrollar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, las habilidades cognitivas, lo que nos gustan, hablando de materias o académico, la biología, bueno, entonces eso también lo tenemos que desarrollar, educar y cultivar. Y la parte social también que tenemos que
que gestionar, que aprender a ser individuos y ciudadanos y seres humanos que aportan a la sociedad, que saben vivir en la convivencia, que entienden su entorno y aportan y construyen y dejan una huella trascendente y saben involucrarse con los demás. Entonces son varias áreas de desarrollo, dimensiones en las cuales debemos formarnos de manera integral, que muchas veces, muchas de estas no se enseñan en la escuela. Entonces, ahí es cuando los padres vemos como una oportunidad, una necesidad de acompañar a nuestros hijos de manera más integral. Entonces, digamos que tenemos que tener claro ese concepto de educación. Y por otro lado, también necesitamos hacer un proceso de desescolarización interior o desescolarización mental, lo llamamos en este medio, en el sentido de que si escogemos esta opción educativa como el camino a través del cual queremos acompañar la educación y el aprendizaje de nuestros hijos, pues sin duda tenemos que derribar un montón de creencias, de paradigmas que nos han venido haciendo creer durante años, que solamente, que los seres humanos o los niños son como recipientes vacíos que tenemos que llenar de un montón de información, que tenemos que decirle que aprendan para que aprendan, que tenemos que dirigir, establecer, estandarizar, segmentar los temas para el conocimiento, que una nota me define si soy bueno o no soy bueno. Entonces, como poder entender que hay muchas cosas que nos frenan a poder tener una libertad en el aprendizaje y que debemos es darle paso a darnos el chance o la oportunidad de formarnos, de conocer cómo aprende el cerebro humano, cuáles son las diferentes etapas de desarrollo de un bebé y un niño, para qué está listo y para qué no. Que a veces pretendemos que un niño de 4 años o 5 años ya suma, divide y hable 3 idiomas, porque si no está quedado, porque el mundo va muy, muy rápido y yo lo metí en un colegio de 5 millones mensuales de un bono de no sé qué, porque ahí es que le van a enseñar eso. Y es que madurativamente nuestra corteza prefrontal a esa edad aún no está desarrollada como para poderle pedir que responda a las funciones ejecutivas como un adulto lo haría. Bueno, entonces como que darnos el permiso de conocer cómo funcionamos, cómo aprendemos, darnos el permiso también de entender que el aprendizaje se da cuando hay una motivación intrínseca, porque siempre hablamos de una motivación y cómo motivamos a los niños y qué hacemos, y son muchas cosas que vienen de afuera y es difícil y por eso uno se frustra que cómo motivar a los niños, porque es que la verdadera motivación es de adentro hacia afuera, nace en mí, es algo que me genera curiosidad, interés y a eso le pongo atención, a eso es lo que quiero aprender, o porque hay algo que me genera una emoción, me divierte, me llama la atención. Entonces hay niños que la naturaleza, los animales es algo que son sensibles a eso, hay otros que son más de la literatura, más de leer, de comprender, de argumentar, hay otros que son más del diseño, entonces ellos son los que dibujan muy bien y los que crean, hay otros que son mucho más movidos y más motrices y más del cuerpo y de correr y de los deportes. En fin, y también tenemos, ya es sabido que tenemos como lo han llamado como digamos las inteligencias múltiples, donde unos tenemos como más facilidades o más habilidades en ciertas cosas que en otras. Entonces, ahí es cuando en este camino necesitamos reconocer la individualidad y las diferencias. En la escuela se pretende, se quiere que todos sean iguales, que todos encajen en el mismo molde, que 30 niños en el mismo salón aprendan lo mismo, de la misma manera, a la misma hora, al mismo ritmo, con las mismas personas, en el mismo lugar. Bueno, lo hemos sabido. Y resulta que todos somos diferentes. Hay niños que son muy visuales, entendieron este tema y ya está, no se interesaron más y están hablando con el compañerito, están buscando otra cosa, porque ya eso... ya. Entonces, es reconocer la individualidad, es reconocer las formas de aprendizaje de nuestros niños y acompañarlos desde ahí de manera más específica y más relacionada con sus necesidades.
A veces cuando los niños no encajan en el molde de la escuela, los empiezan a diagnosticar y entonces dicen, este niño tiene déficit de atención, este niño es hiperactivo, este niño no atiende, este niño es opositivo, es desafiante. Y cuando vamos a mirar en el fondo, el problema no es el niño, el problema muchas veces es cómo está diseñado ese sistema y que el niño, el sistema cree o espera que el niño se encaje y se amolde al sistema, cuando debería ser al contrario, el sistema que se ajuste a las necesidades de los niños, a las necesidades de aprendizaje, en su ritmo, en sus intereses, pero es muy difícil cuando es un sistema masivo y cuando se pretende que sea igual para todos. Por eso hay familias que escogemos este camino que nos, digamos, nos ayuda a ser mucho más específicos, sensibles con las necesidades y de manera más personalizada. Entonces, eso es como lo fundamental para entender, para poder como arrancar y tener una visión más amplia en este camino. Ivonne, te voy a pedir un favor, hagamos una prueba sin audífonos, porque me reportan que se está escuchando como un sonido, como una interferencia. No sé si es el micrófono o... Ok. ¿Cómo lo sientes así? ¿Me escuchas bien así? Yo escucho bien. ¿Qué me dicen acá? Se escucha, bueno, me están diciendo que hay interferencia, pero eso fue ya hace ratico. Vamos a probar así sin micrófono, a ver qué tal nos va. Bueno, Ok, me Ivo, acerco. Uh-huh. ok, listo. Bueno, qué bien que nos hayas podido comentar todo esto. Definitivamente es como un cambio de mentalidad, es como un cambio eh, es como una filosofía también, es como un estilo de vida, o sea, no es simplemente voy a escoger este tipo de educación, como decir voy a escoger este colegio, o sea, es estar ya como muy conectado con esa nueva educación que hemos decidido pues como familias. Eh, dentro del trastorno del espectro autista, hay muchas familias y en general personas con discapacidad o personas que tengan algún tipo de trastorno en el neurodesarrollo eh, o dificultades de aprendizaje que, que no han podido de pronto encontrar un colegio que pueda atender a su hijo de manera adecuada. Pero de pronto los papás no tenemos esas herramientas para saber cómo educar, cómo qué enseñar. De pronto pueden sentir temor porque no tienen las habilidades que pueda tener un docente, que su hijo no se va a relacionar con otros chicos y no se va a potenciar la socialización en ellos. ¿Cómo, cómo puede una familia que decida educar a su hijo en casa empezar? O sea, cómo ya sabemos que es un cambio de mentalidad, ya sabemos que entonces cuando ya la familia toma la decisión, cuando ya da ese paso y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué podemos hacer cuando sentimos temores? Pues ya has hablado de todos estos temores que vienen de atrás, que vienen de nuestra crianza, que vienen de nuestra cultura, de cómo hemos crecido, cómo nos han educado a nosotros y al querer cambiar es difícil, pero bueno, logramos y empezamos ese proceso porque tiene que ser un proceso, no es algo que vaya a ser de un día para otro. Eh, pero ¿qué herramientas pueden tener los papás para, para iniciar ese proceso de educación en casa? Bueno, pues lo primero es que necesitamos entender que no tenemos que ser profesores ni docentes para acompañar a nuestros hijos en el aprendizaje y en la educación. Hay docentes, hay profesores excelentes, maravillosos, que pueden ser nuestros grandes aliados en este camino en lo que tiene que ver con lo académico, con temas puntuales del conocimiento,
pero como hablamos hace un rato, la educación de nuestros hijos va mucho más allá. Entonces, en esas otras cosas que sí son responsabilidad nuestra, en las que necesitamos y debemos guiar, acompañar a nuestros hijos, que probablemente un profe no lo va a hacer, que no lo enseñan en la escuela, ahí nosotros necesitamos tener esa conciencia, esa claridad de que nosotros somos unos guías y unos facilitadores de nuestros hijos. Y que cuando yo les hablaba de cuál es el propósito de la educación, cómo la vamos a enfocar, muchas familias nos hacemos esta pregunta, bueno, pero ¿por dónde arranco? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo importante? Y volvemos como a la mentalidad escolar. Si yo no me sé todas las raíces cuadradas o no sé el álgebra, o, entonces, ¿qué voy a hacer? Y digamos que para eso hay recursos, herramientas, pero es sobre todo entender cuál es el rol nuestro en la educación de nuestros hijos y es poderlos guiar para que se hagan su formación, tengan su formación integral para la vida. Y muchas familias que educamos en casa, por poner un ejemplo, digamos que primamos o eh, damos como una importancia muy grande a la educación de nuestros hijos en valores y en principios. Siempre le digo a las familias que cuando nosotros decidimos este camino es como un proyecto de vida. Es como cuando nosotros estamos construyendo un edificio, necesitamos tener unas bases sólidas, unos cimientos sobre los cuales voy a estructurar esa educación. Y esos cimientos, esas bases sólidas, tengo que sí o sí tenerlas claras, conversadas con la pareja. Por eso se llama educación en familia, en el hogar. ¿Cuál es el eje de la familia? La pareja, el esposo y la esposa. Conversan, se ponen de acuerdo, o el papá y la mamá, puede que no vivan juntos, pero se ponen de acuerdo en qué quieren, cómo quieren hacerlo, y es en familia porque también escuchamos a los niños y nos involucramos todos en que primero los papás como guías, como facilitadores, que somos por donde sentimos que los podemos guiar, y segundo, los niños nos van mostrando para qué son buenos, cuáles son sus habilidades, qué les gusta, cuáles son sus intereses, qué cosas no les llaman la atención, entonces, ¿por qué forzarlos a eso? Eh, digamos, si son cosas como del hacer o del conocimiento, no todos nos acordamos o sabemos hoy en día sacar la raíz cuadrada de 329. O sea, a mí hoy me la preguntan, no, ni siquiera en dos cifras, la de 57, no tengo ni idea. O sea, hay muchas cosas de esas que memorizamos en el colegio, en la escuela, pero hoy en día no nos acordamos, no lo necesitamos, y si los llegamos a necesitar, buscamos las herramientas, la persona, si es para los chicos, si mi hijo está interesado en temas de números, de lógica matemática, se le da, le gusta, quiere saber más, yo busco los recursos, un semillero de matemáticas, un profe particular que enseñe las matemáticas desde una manera más alternativa, más, no como la aprendimos nosotros, sino como ya está visto que desde la neuropedagogía, desde el neurodesarrollo. Entonces, es como poder buscar esas herramientas para nosotros acompañar a nuestros hijos. No tenemos que tener todas las respuestas y no las tendremos, pero sí necesitamos saber dónde buscar y conseguir los recursos. Entonces, es fundamental tener claro cuáles son esos cimientos eh, y cuáles son esos pilares básicos sobre los cuales nosotros vamos a direccionar la educación de nuestros hijos. Entonces, por ponerte ese ejemplo en el que veníamos hablando, los principios y los valores para familias donde ese es como el eje y es algo que hace parte de sus cimientos, cuáles son esos principios importantes, claves que tenemos que tener también en la convivencia, como cosas ya más detalladas como el orden, si queremos inculcar a nuestros hijos el orden, entonces que tengan sus camas, que recojan la loza, porque eso ayuda a la convivencia, si hay juguetes tirados por el piso, si el jugo se regó y no lo ayudamos a recoger, pues llega un momento donde el caos ya es tanto que no es cómodo ni armonioso, entonces es como llegar a unos acuerdos,
Otro tema que puede ser importante para las familias es el respeto. Aquí nos tratamos con respeto en casa. Si nos queremos decir las cosas, las decimos con respeto. Si suceden esas cosas que pasó, las hablamos. Entonces es como tener claro esto y tener claro unos pilares sobre los cuales nos vamos a concentrar, que salen mucho de los padres y los hijos en conjunto. Entonces es identificar los dones y los talentos de nuestros hijos y acompañarlos desde ahí, que nuestros hijos también nos van mostrando, son buenísimos para el diseño, para la pintura, para quiero hacer esto, quiero aprender tal deporte, tal cosa. Entonces poder como acompañarlos desde ahí. Hay familias que nos dicen, bueno, para nosotros un pilar de esos, de la estructura de la educación que yo les hablaba, es todo el tema del cuidado del medio ambiente, la ecología, porque son familias que cultivan, que tienen su huerta, que viven, se fueron a vivir a como una zona más rural, que reciclan, que son vegetarianos, que bueno, como que cuidan el medio ambiente. Entonces eso va a ser importante para esa familia. Pero hay familias que viven más en la ciudad, que tener huerta no es lo suyo, que entonces no va a ser tan importante. Hay otras familias que los idiomas, el inglés es fundamental porque los idiomas nos ayudan, entonces eso va a ser algo importante. La literatura, la lectura, hay otras familias que son muy artísticas, tocan instrumentos, el piano, el violín, porque la música, tal, entonces para esa familia es importante. Por ejemplo, hay familias que son deportistas de alto rendimiento, entonces el deporte tiene un lugar importante en los pilares de su educación. Hay familias viajeras, entonces, en fin, entonces cada familia va a poder construir qué es lo importante, cuáles son los pilares, y de ahí luego, entonces ya hace lo más detallado. Y dentro de todas esas áreas de desarrollo, entonces a ver cómo la estructuran, cómo identificar los ritmos de los niños, sus necesidades especiales, si son temas más cognitivos, si son temas más de la comunicación, el lenguaje, más comportamentales, más sociales. Entonces, cómo los acompañamos desde nuestras actividades, desde lo que nos van mostrando los niños y con un acompañamiento, por ejemplo, el caso del espectro autista, terapéutico que realmente nos complemente, nos facilite y encaje dentro de ese proyecto de educación que tenemos para nuestros hijos. Okay. Gracias, Ivonne. Tenemos problemas con el sonido, estamos escuchando con interferencia. Creo que a mí también a veces me escuchan con interferencia, pero ya creo que es algo más de redes que algo técnico que podamos manejar en este momento. Así que pedimos mil disculpas si el sonido no está siendo muy claro, muy nítido, pero ya es algo que se nos está saliendo pues de las manos. Ivonne, en este momento hay familias que, como decíamos al principio, no tomaron esa decisión, no han hecho ese proceso de decir, bueno, voy a hacer educación en casa. Entonces, para estas familias que han tenido que enfrentar esta situación en sus casas y que han tenido que educar a sus hijos y que tal vez no han encontrado un acompañamiento adecuado por parte del colegio. Incluso pues dentro de la fundación conocemos varias familias que han tenido que retirar a sus hijos porque en este momento de clases virtuales se ha perdido digamos que todo el norte del proceso de inclusión que traían de manera presencial. Hay familias que están a punto de retirarlos, hay familias que ya lo han hecho y hay familias que han seguido en ese proceso. Entonces, ¿cómo podemos apoyar o qué recomendaciones podemos dar a estas familias que están intentándolo por sí mismas sin que haya sido una decisión, sin que haya sido una decisión consciente y muy voluntaria, sino que en este momento tienen que hacerlo? ¿Qué recomendaciones podemos
Dale. Sí, sin duda es como reconocer el momento en el que estamos y la situación en la que estamos, que no es fácil para nadie, mucho menos para los niños. Estamos viendo tiempos de incertidumbre, de pues el mismo encierro, nuestra salud mental se está viendo ya comprometida, nuestra salud física, bueno, una serie de cosas, la economía, estar todos en casa, teletrabajar, también tener que cumplir con unas clases virtuales de los niños y también hacer las cosas de casa. Hay muchas familias que no, pues, no tienen ayuda doméstica, entonces a la par hay que cocinar, lavar la ropa, trapear los baños y todo se juntó y se volvió una cosa que si no nos ayudamos, si no bajamos un poquito las expectativas, si no buscamos tener un ambiente armonioso y no sumarle más leña al fuego, sino poder entender que necesitamos ser flexibles, que necesitamos pedirle a los colegios, a las instituciones, también que no es lo mismo estar en el colegio que estar en la casa con toda esta situación, como les decía ahorita, además que está el perro por allí, el gato pasó por encima del teclado, el bebé está llorando, y la hermanita para allá, y el niño tratando de concentrarse, y el papá en una reunión, y la mamá haciendo el almuerzo. O sea, no es fácil, no es fácil. Entonces no se le puede pedir a los niños, primero que rindan igual, que estén dispuestos a conectarse en una clase virtual, porque esto para los niños no es lo más adecuado o estimulante, es al contrario como muy, es desmotivador tener que sentarse a unas clases virtuales a veces donde hay muchas más dificultades de distracción porque estoy en mi casa, tengo que ir al baño, está el hermanito, al lado están mis juguetes, entonces como que no es fácil pedirles que rindan de la misma manera. Y ahí es importante también hacerle un llamado a las instituciones para que faciliten, bajen un poco el ritmo, las expectativas y en vez de a veces ser un generador de estrés, que puedan ayudarnos a ser unos facilitadores en este proceso de acompañar a los niños. Entonces, ahí es como que podamos tener esa claridad de que no está siendo fácil para nadie y poder primar lo esencial. Cuando de educación de los niños se trata, eh, dejando un poquito de lado todas estas variables que van a estar ahí y todo va a estar al tiempo, que lo que ahora mencioné, lo esencial que es, lo esencial para los niños es que los niños disfruten el aprendizaje, que conecten con sus intereses, que vayan a su ritmo, que su ritmo sea respetado, que tengan acompañamiento. Y a veces nos toca a nosotras, de mamás, a veces dejar un poco las cosas que estamos haciendo porque ellos necesitan presencia, mirada, juego, propuestas, compañía. Entonces es poder que ellos sientan que estamos ahí para facilitarles, para entenderlos, para validar sus necesidades. Los niños necesitan salir, moverse, no lo están pudiendo hacer, no están pudiendo, no te pueden mover, no pueden salir, no se pueden encontrar con sus amigos. Entonces, muchas veces las terapias que algunos niños reciben ahora o no las pueden tener o son de manera virtual, que tampoco los conecta, no es cómodo para ellos. Entonces es como hacer aliados, de pronto, si estamos hablando de las terapias, qué cosas podemos desde casa hacer con ellos, proponerles, acompañarlos, pero muy liberar la presión, muy no ponerles mucha más presión, sino darnos la oportunidad en esta cuarentena de conocer un poco más a nuestros hijos, de identificar esas cosas que de pronto me está mostrando, yo no estoy siendo capaz de ver, de poder primar siempre la relación por encima de las tareas, de lo que hay que cumplir, porque ¿qué sacamos con que tienes que mandar esto, ay, siéntate a esta clase, hay que hacerlo, y de pronto hay un regaño o hay un estrés, y se lacera la relación? Finalmente, ¿qué queda en su corazón y qué queda en el nuestro por cumplir a veces con algo que afecta muchas veces esa relación? Entonces es poder entender que necesitamos ser flexibles,
que del juego, que de las actividades de la casa aprendemos, no solamente aprendemos de lo académico, no solamente aprendemos pues como de esas cosas escolares, sino que también aprendemos mucho de la convivencia, de la relación, de los juegos que podemos hacer en casa, de reírnos, de jugar en los colchones, de armar casitas con las sábanas, de, de leernos en voz alta, de, bueno, de hacer cosas en la cocina. Entonces, ahí hay un llamado también a la creatividad y a conectar mucho con ellos emocionalmente, pero también en sus necesidades, qué te gustaría a ti, cómo te gustaría, lo hacemos mañana. Entonces, como vincularnos con sus intereses y soltar un poquito la presión, la carga, porque si soltamos la carga un poquito, nos ayudamos todos en casa y ayudamos a nuestros niños también. Sí, así es. Muchas gracias, Ivonne. Especialmente esa carga, ¿no? Esa carga actualmente que tenemos con todo lo que hablabas, todos los deberes, los papás que están 100% en teletrabajo, incluso los papás que tienen que ir a trabajar, la tensión de la situación que da el simplemente hecho de salir a trabajar o hacer diligencias o hacer lo que tengas que hacer más, más toda la presión del hogar, la convivencia incluso, que no estamos acostumbrados a convivir permanentemente 24 horas todos los días por tanto tiempo, así sean las personas que más amemos en nuestra vida, no estamos acostumbrados a convivir 24 horas al día con todos Y juntos. explicarnos, Entonces, todo es es explicarles, ahora puedo estar contigo, ahora podemos jugar a esto, ahora te puedo leer, ahora armemos este rompecabezas, estas fichas, ahora, pero luego tengo que ir a hacer el almuerzo, entonces vas a estar aquí con tu hermanito, o papá se ocupa, o juega con el Lego un rato, o con esto que te gusta, ya vuelvo. Y también reconocer que nos nutren mucho los espacios juntos, pero que sin duda necesitamos nuestros espacios, papá su espacio, mamá, los niños, también necesitamos como nuestro espacio para poder estar bien nosotros y poder estar bien para ellos y que ellos nos sientan también que estamos buscando también autorregularnos, hacer cosas para nosotros, porque si yo estoy bien, voy a estar bien para ellos, pero si yo estoy mal, nerviosa, estresada, angustiada, irritable, pues me sale más fácilmente la intolerancia, el grito, el malestar, es el castigo, la amenaza, y eso justamente es lo que no queremos que pase en este tiempo tan desafiante, mucho menos. así es. Y bueno, acá tenemos un comentario que aplica para terapias igualmente. Claro que sí, para las familias de personas con algún tipo de diagnóstico que estén recibiendo, aplica para eso, porque la educación, como lo decía Ivonne, es una educación integral. Entonces, cuando yo estoy haciendo terapias, no sé si me están escuchando bien, me sale un aviso aquí. Cuando yo estoy haciendo terapias, lo que estoy haciendo es enseñando también habilidades, enseñando que mi hijo pueda convivir, pueda socializar, pueda aprender. Entonces, claro que sí, todo lo que hemos dado, pues también aplica para el proceso de terapias. Bueno, Ivonne, en el proceso de homeschooling, bueno, ahí se habla de homeschooling, pero también sé que hay otros términos de unschooling y a veces hay como una confusión con esto. O sea, sabemos que no hay una sola manera de desescolarizar, sabemos que no hay una sola manera de educar en casa. Ya son las 6, podemos entrar ahora en sesión de preguntas, pero rápidamente nos pudieras comentar
cuáles son esas diferencias entre homeschooling, unschooling, hay otras que son de viajar, todo esto. Cuéntanos más o menos a qué se refiere con esta terminología a la que la mayoría de las familias no estamos como habituados. Sí, claro que sí. Estos términos, digamos que son como mundialmente se conoce, que son en inglés, entonces como el inglés, pues como es el idioma que, universal o digamos que más se suele llevar de país a país, se ha usado así este término, estos términos de home education, que es educación en el hogar, y de ahí, digamos que surgen como dos grandes corrientes, pero quiero recalcar mucho lo que tú decías al comienzo. No hay una sola forma de hacerlo y hay muchos términos o formas como se conoce, pero cada familia, o sea, educación en casa, educación en familia o en el hogar, justamente es como tantas familias haya, ¿cierto? Porque cada familia es única, es diferente, tienen un estilo de vida, un ritmo, trabajan los dos desde casa, o el papá trabaja afuera, mamá está en casa, o tienen una forma de vida más con un ritmo más suave, no tan acelerado, viven más en la parte rural que en la ciudad. Bueno, son tantas variables, entonces lo que le funciona a unos puede que no le funcione a los otros. Lo que me gusta a mí puede que no le guste a los otros, porque cada familia encuentra su manera, cómo le va funcionando, cómo son los ritmos de los niños, cuáles son sus intenciones en acompañar, en guiar a sus hijos. Entonces, desde ahí es muy diferente, pero en términos generales están como estas dos, como el homeschooling y el unschooling, que nuevamente viene el inglés, pero en realidad es como escuela en casa y sin escuela. Y entre estas dos una gran matices, como muchas tonalidades, porque empiezan las familias inicialmente cuando escogen este camino o cuando deciden o bien no escolarizar o desescolarizar a sus niños, usualmente suelen llevarse la escuela a la casa. Entonces, porque es lo conocido, es lo que hemos sabido. Entonces se crean unos horarios, buscan un currículo y a muchas familias les funciona y les da una estructura y bien, aunque no se enfocan solamente en lo académico y lo escolar, sino que hay otras partes de la educación que las buscan por otros lados que no son currículo y tal. Hay otras familias que empiezan intentando esto, llevarse la escuela a la casa y no les funciona, no era lo que querían, no ven que los niños estén fluyendo. Las mamás también nos frustramos porque teníamos un plan para la semana y lo del miércoles no lo hicimos porque tocó ir a mercar, porque la abuelita se enfermó y nos quedamos con toda la planeación, no hicimos nada, nos sentimos culpables, regañamos a los niños y después como que decimos, pero esto tampoco era lo que estaba buscando y vamos probando, haciendo como prueba y error hasta que encontramos como en lo que nos acomodamos. Entonces, hay familias que también se inspiran mucho como en diferentes pedagogías, digamos, en Montessori, Waldorf, y simplemente son como cosas y herramientas que nos pueden inspirar, que nos sirven, y cómo eso encaja dentro de mi familia, qué me puede aportar. Y hay otras familias que, digamos, trabajan mucho más la educación autónoma, el autoconocimiento, el aprendizaje orgánico, como la autoorganización del aprendizaje. Entonces es más como siguiendo los ritmos, siguiendo las prioridades de la familia, pero no siguen un currículo específico, sino van buscando cómo cubrir cada una de las áreas en familia de acuerdo a lo que establezcan. Y hay otras familias que sí viven o vivimos como si la escuela no existiera. No estamos como muy enfocados en currículo, en materias, porque vemos el aprendizaje en todo, porque son familias que digamos, son más autónomas en cuanto el autónomo. Cuando hablamos de aprendizaje autónomo o en libertad, no significa que los niños están solos y que les van a hacer allá todos solos. No, la autonomía se refiere a que somos autónomos en escoger cómo queremos acompañar a nuestros hijos y que nuestros hijos son autónomos en mostrarnos, manifestarnos qué les gusta, para qué son buenos. Me gustaría, o sea,
unas clases de esto o ensayar esto. Entonces hay autonomía en la familia, pero no significa que los niños estén ahí solos como cabras sueltas, no, tampoco la libertad, porque eso también se conoce como educación en libertad. No es libertinaje, no es que los niños eso andan por allá como en la selva, sino que la libertad es que justamente somos libres de escoger cuando viajamos, no solamente en junio, en diciembre, cuando es el calendario escolar, sino podemos viajar en cualquier mes del año, cuando los tiquetes son más económicos, podemos ser libres en escoger varias clases o enfocarnos más en el deporte que en esto. O sea, de eso se trata la libertad en la educación, no de que los niños estén en el abandono, en la negligencia, que nadie les ponga cuidado, no. Entonces, esos son como los matices, así muy, muy en general. Ok, gracias, Ivonne. Acabas de decir algo mientras conversabas sobre una situación que tal vez muchas familias nos vemos reflejadas, sobre todo en este tiempo en el que somos terapeutas, docentes, de todo, ¿no? Entonces, casualmente dentro del proceso terapéutico de nuestros hijos, pues claro, también tenemos que ejecutar algunas actividades con ellos, unas más estructuradas que otras para propiciar su aprendizaje también y enseñanza de habilidades. Y sucede mucho este tema de la planeación en el que tenemos todo organizado para esta semana y de repente o el niño no quiso hacer nada o no tuviste tiempo de nada, o te sentaste y definitivamente no funcionó. Y claro que sí, llegan momentos de frustración, llegan momentos bueno, ¿qué va a pasar si mi hijo no está conectando conmigo para hacer estas terapias? Si yo no puedo ofrecerle lo que de pronto un terapeuta pudiera ofrecerle, pero pienso que es muy importante el ser consciente de que eso es una situación normal, de que eso es algo que puede pasar, de que es algo a lo que siempre vamos, incluso hay terapias en las que se da que el niño tampoco realiza nada, que no se genera esa conexión para hacerlo. Y es muy importante que las familias sepan y como que sean conscientes de que puede suceder y es normal y que no nos lleve tanto a la frustración, porque sí es verdad que podemos frustrarnos, que podemos llegar a un punto, pero bueno, ¿qué hago? Le propongo esto, hacemos esto, pero nada, o sentimientos de culpa de cosas que tenías que hacer pendiente de tu trabajo o de las obligaciones con tus otros hijos o con los deberes de la casa. Entonces sí hay que estar como muy conscientes de eso, saber que todo eso puede suceder, saber que levantan y no tienen como esa salir. Hay unos chicos que pueden ser más conscientes y se le ha podido explicar, pero hay otros chicos que no. Como dices tú, cada familia es, es un mundo, cada familia tiene un contexto, cada familia eh, es, es única. Y de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su dinámica, pues se podrán dar pautas más específicas para esto. Bueno, y el proceso de socialización, Ivonne, en cuanto al tema de que ya estén en casa, bueno, en este momento, pues, eh, digamos que hay algunas herramientas virtuales en las que los colegios se están propiciando, pues, para que los chicos socialicen entre ellos, después de clase hacen alguna dinámica entre ellos, o dentro de la clase hacen muchas dinámicas, o los mismos chicos se conectan y hacen sus fiestas virtuales, todo esto. Eh, ¿Qué pasa cuando hay un chico dentro del trastorno que toda esta virtualidad se le dificulta, que toda esta, o sea, no le puede encontrar de pronto sentido? Hay muchos que sí, pero hay otros que no dentro del espectro, que no le pueden encontrar mucho sentido sentarse frente a un computador cuando todo el mundo habla a la vez
y no puedes llevar ese hilo conductor. Entonces, esa socialización, esa interacción se pierde básicamente en este momento. ¿De qué manera podemos apoyar esos procesos en casa? Sí, digamos, este tiempo específicamente de confinamiento, de cuarentena, nos genera muchas limitaciones, pero también muchos desafíos. Y en esa parte que tú mencionas digamos, la dificultad de los niños para conectarse a clases virtuales o actividades virtuales es muy grande. No es tanto por, digamos, porque tengan un diagnóstico o no, sino en general a los niños no es algo que les guste, que les llame la atención interactuar a través de una pantalla. Y yo tengo casos en consulta y digamos que me dicen el niño ya está cansado, no, una mamá que me decía, tiró el computador así porque ya no quiere más eso. Y, por ejemplo, para hablar con los abuelitos, con los tíos, mira que hagamos la videollamada con la abuela, ya ni esas cosas a veces como que dicen, yo sí quiero hablar con la abuela o con el abuelito, pero no así, yo quiero es verlo. Entonces tenemos que entender que para los niños, para todos los niños, es muy, muy incómodo, no es algo que los motive la interacción en pantallas. Entonces, entendiendo eso y entendiendo la limitación tan grande que por ahora todavía no podemos salir como antes de cuando no había cuarentena, tenemos que saber que el primer ente socializador es la familia. Entonces, como tal, estamos en familia, estamos obligados a estar en casa en esta cuarentena. No tenemos herramientas de socialización como cuando iban al colegio o cuando se encontraban con sus otros amiguitos que se educaban en casa, si fuera en ese caso, o sus otras actividades que hacían, no están teniendo la opción de hacerlo. Entonces, ¿qué sí podemos hacer en familia? Y es mucho, tres cosas fundamentales, es ir a lo esencial. Y lo esencial es relacionarnos con ellos en la vida cotidiana. Vamos a hacer juntos el desayuno, montemos la cocina y después limpiamos, hagamos torta de no sé qué, metamos el dedo o sea, como buscar como esas actividades en familia, porque es lo que tenemos. Si nos apetece, si nos conecta a jugar juegos de mesa, algunas cosas de algo de movimiento, hacer esas cosas. Lo segundo es ver el ser esencial del niño y eso significa ponerse en sus zapatos. Y para eso el adulto que está acompañando, mamá o papá, necesitamos desarrollar sensibilidad, ser sensibles a leer sus estados emocionales, leer, entender sus necesidades específicas para poder dar una respuesta adecuada a esas necesidades. Entonces ahí tenemos que muchas veces hacer un balance o malabares en cuanto a todo lo que tenemos que hacer, pero también atender a los niños. Entonces a veces hay mamás que me dicen, yo a veces he dejado de hacer cosas que cuando se duermen, la noche para mí me da, todo está en silencio, se durmieron, me siento por la noche a adelantar cosas, a desatrasarme y hay mamás que le funciona, otras me dicen me levanto más temprano, otras veces dejo tal cosa hecha el día anterior y es buscar como las estrategias para ponernos en los zapatos de los niños, para que los niños sean sentidos, que ellos se sientan vistos en sus necesidades, ¿cierto? Y lo tercero es como esa parte que ya habíamos dicho un poco de ser flexibles y tener como esa creatividad de inventarnos, proponer, preguntar qué te gustaría, cómo te gustaría, promover el juego con los niños, porque ellos no tienen con quién más jugar. Entonces nos toca a nosotros volvernos pues, niños o recordar nuestra infancia y jugar al escondite, jugar a las cosas que sabemos que a nuestro hijo le gusta, armar cosas, bueno, como lograr encontrar eso que nos conecta y que ellos se puedan sentir en lo que tiene que ver con la socialización, al menos que están vinculándose con sus papás, que son los únicos que tienen.
Eventualmente, lo que yo decía, si vamos a llamar al amiguito, si vamos a llamar a la abuela, son cosas muy cortas, muy concretas, que te vean, mira lo que hice hoy, le muestran el dibujo, o la abuela le manda el beso, tal, pero son cosas como muy cortas y cuando sea fluido para ellos, no como hay que hablar con la amiga, con la abuela, pues porque es algo que es muy forzado y para ellos no va a ser cómodo. Claro, claro que sí. Respetar también sus intereses Sus y ritmos. lo que ellos desean, sus ritmos, sus criterios, todo. Hay una pregunta, eh, aquí dice, en este modelo educativo pueden asistir docentes a casa para hacer eh, refuerzo en casa, pero que sea dado por docentes. Claro que sí, lo que yo te decía, digamos, hablando fuera de la cuarentena y como en esta alternativa de educación en términos pues, generales, eh, se le llama educación en casa, pero a mí me gusta más educación en familia porque en casa suena como si los niños estuvieran en la casa y no salieran, y no es así. En términos generales, los niños que se educan en familia, en el hogar, aprovechan mucho los recursos de la ciudad. Entonces, en términos generales, cuando se podía salir, íbamos al planetario, al museo, al zoológico, a conciertos, a actividades físicas, deportivas, a festival de títeres, al festival de la poesía, bueno, tantas cosas, el festival del Lego que viene cada año, entonces los niños van y arman, bueno, entonces es como aprovechar los recursos de la ciudad, el jardín botánico, ustedes que pueden ir a la playa, bueno, tantas cosas, hacer un picnic. Entonces es mucho aprovechar los recursos de ciudad y dentro de esos recursos están, digamos, las instituciones, los semilleros de las universidades, están cursos, talleres y los docentes, que es tu pregunta. Y es que hay muchas familias que para ciertos temas o inscriben a sus niños en un taller de tal cosa, en un curso, en un semillero, esto, lo otro, pero hay para temas específicos, yo necesito un tutor, un profe particular que trabaje estos y estos temas, y puede ser en casa o muchos profes, por ejemplo, yo sé, yo conozco, o en mi caso, también vamos y usamos las bibliotecas, entonces en la biblioteca, todos los martes a las 11 es la clase de no sé qué con el profe, entonces puede ser o en un sitio de la ciudad, o en una biblioteca, o en casa, pero sin duda los profes, los docentes, son unos aliados de nosotros en la educación en casa, en lo que se requiere en lo que se refiere a lo escolar, lo académico, aunque las familias, yo sí sé que escogemos este camino, buscamos profes como educación no tradicional, sino profes que tengan un abordaje mucho más lúdico, mucho más desde el juego, mucho más manipulativo, haciendo, mucho más experiencial, mucho más reflexivo, mucho más como no esquemático y tradicional como en el colegio, sino de unas maneras que sea más experiencial, más vivencial y digamos, se buscan los profes y los docentes que tengan ese perfil. Muchas gracias, Ivonne. Entonces, sí, claro que el docente pues debe tener un perfil que se adapte también a las necesidades de la familia y a lo que la familia pues también está buscando para su hijo, ¿no? Para brindarle esa educación a su hijo. Aquí hay otra pregunta más enfocada en el área de las terapias virtuales actuales. Dice cómo apoyar y motivar a los chicos que ya no tienen interés y motivación en este tipo de terapia. Por la misma saturación del mismo medio, colegio, familia, terapias. Y con familia me refiero a mantenerse en contacto con la familia. Bueno, ¿cómo apoyar y motivar a los chicos que han perdido el interés en las terapias virtuales? O sea, de pronto al principio fue innovador, de pronto al principio, bueno, me voy a conectar con esa persona que venía a mi casa a hacerme terapias o con esa persona
a la que yo iba a la institución a hacer terapias y chévere verla por la pantalla. Pero ya después que una persona me esté dando instrucciones a través de una pantalla, que me diga que me siente a hacer unas actividades, pues ya muchos chicos a estas alturas han perdido el interés. Entonces, no se ha encontrado como el punto de acompañamiento, pues les decía ayer casualmente a algunas familias que en este momento pues realmente no estamos recibiendo terapias, o sea, nuestros hijos no están recibiendo terapias. Lo que debemos recibir nosotros es un acompañamiento del equipo. Pero entonces, ¿cómo hacer si de pronto la familia también necesita que su hijo tenga un tiempo con los terapeutas? ¿Cómo hacer para esta motivación? ¿Cómo podemos ayudar? Es todo un desafío, no la tenemos fácil ninguna de las familias que estamos en cuarentena y especialmente cuando cuando se requieren terapias, pero sí necesitamos como entender varias cosas que mencionan en la pregunta. Una tiene que ver con la motivación y lo hablamos hace un rato quizás, y es que a veces la pregunta es cómo motivarlos, cómo hacer que se interesen. Y a veces es un desgaste porque como la motivación viene de adentro, muchas de las cosas que hacemos desde afuera pueden tener digamos, un impacto positivo y él se engancha y listo, nos coge el hilo, nos coge la idea y sí. Pero muchas veces lo que me motiva como niño viene de adentro, de eso que realmente me genera interés, me dan ganas, me da curiosidad, quiero hacer, quiero explorar. Y eso es algo que nosotros no podemos imponer, sino que necesitamos buscar, conocer, como el que va a pescar y entonces encuentra. Entonces es como pesquemos en nuestros niños y mira, hay esta opción, hay esta otra opción. ¿Te acuerdas que con la terapeuta armaban estos rompecabezas, hacían este juego de seguimiento de instrucciones y tú hacías esto y es, ¿qué tal si lo hacemos ahorita en la mañana o después del almuerzo? Ay, sí, mami, chévere, ay, no. O como referirle mucho lo que venían haciendo, que de esos ejercicios le interesaba, sabemos que le gustan, de pronto se le facilita, hay uno que no tanto, pero que vemos que lo necesita y no lo podemos descuidar. Entonces ahí viene la segunda parte y es que nosotros como mamás o papás que estamos en casa, sí tenemos que dar un paso más y es volvernos aliados con los terapeutas. Si bien no podemos reemplazar a los terapeutas, su formación, su conocimiento, su forma de hacer las cosas, por algo ellos son, digamos, los terapeutas que nos han acompañado. Pero en este momento tan restrictivo necesitamos armar equipo con ellos y poder, digamos, traer lo mejor de ellos en cuanto a que nos den ideas, formas de hacerlo, los tiempos, los ritmos, y nosotros procurar, digamos, poner sobre la mesa con los niños ese tipo de actividades, de ideas, de guía que nos da la terapeuta para nosotros poder hacer un acompañamiento. Nunca va a ser igual, va a ser probablemente algo similar o algo que nos ayude a no perder el camino, a no perder lo que ya hemos ganado, que eso es importante. Entonces, volvernos equipo con ellos y ahí nos toca a nosotros reinventarnos, que es la palabra de moda, y es reinventarnos también en ser esa mamá y ese papá que no tenemos las herramientas, que no somos terapeutas, que tampoco somos docentes, pero es ir a lo esencial, es decir, yo primar la relación con ellos. Que hay una pregunta que yo siempre le invito a los papás a que se hagan y es, ¿qué queremos sembrar en el corazón y en la mente de nuestros hijos? Y eso como que nos va a dar luces a decir, bueno, yo a veces fuerzo las cosas y quiero que él haga y que lo haga ahorita y no se ha sentado y a las 3 de la tarde teníamos que hacer esto, lo que tú hablas de la planeación y no salió bien, pero a la larga yo prefiero es desarrollar en él o sembrar en él como el manejo de las emociones, que sé que dentro de su diagnóstico es algo que tenemos que trabajar, por ejemplo, entonces la gestión emocional,
cómo gestionar los conflictos, cómo nombrar y validar lo que estamos sintiendo, lo que me pasa a mí y lo que le pasa a él, cómo lograr acompañarlos a que ellos sientan y nombren: esto es enojo, esto es miedo, esto es rabia, esto es frustración, esto es angustia. Mira que cada uno es diferente y lo podemos sentir, o es alegría, o es euforia, o es ánimo, o es disposición, o es curiosidad. ¿Qué me pasa a mí? Y poderlos acompañar a ellos a que, si bien no puedo trabajar una serie de cosas que estaban en el plan de acción o en el currículo, hay otras cosas que yo sí le puedo aportar, que podemos trabajar con ellos. Entonces, desde ahí es ver cómo nosotros sacamos esas herramientas, las buscamos. Digamos que es un proceso también de cambio y transformación de nosotros. Esto es un reto que nos pone la cuarentena, y es poder transformarnos, formarnos para acompañar mejor a nuestros hijos, y también hacer equipo con quienes antes estaban y ahora no pueden estar. Así es. Gracias, Ivonne. Bueno, ya son las 6:30, debemos ir finalizando este live, pero hay una pregunta que dice: ¿qué significa ser padres conscientes? Preguntan en Facebook. Y hay una mamá que pregunta, bueno, hace un comentario que su hijo estudia en un colegio privado, pero ella ella como familia es prácticamente la que está haciendo el 95% del trabajo en casa, trata de hacerlo mejor, pero no está de acuerdo en que puedan cobrar una pensión completa, dado que el esfuerzo pues básicamente viene de ella como familia. Y los profesores tienen un contacto esporádico con el estudiante. Este estudiante tiene una condición. Entonces, era lo que conversábamos hace un momento, de que hay familias que de pronto podían estar llevando algún proceso de educación inclusiva adecuado, o apenas se estaban adaptando a un proceso de inclusión educativa, y sucede esto, y el colegio pues apenas adaptándose también a esta nueva forma de trabajar con sus estudiantes, todavía no ha logrado ofrecer una flexibilidad y ofrecer un currículo adaptado, un servicio, o sea, ofrecer un servicio de acuerdo a las necesidades específicas de cada niño, especialmente pues de las necesidades específicas de una persona con un diagnóstico. Entonces, claro, allí la frustración aumenta, porque, porque estar pagando una pensión y tener a tu hijo viendo de pronto que los otros chicos van a su ritmo, van atendiendo sus clases virtuales, pero tu hijo no, y tu hijo ha quedado como de lado en ese momento. Ahí aumenta la frustración y vienen esos pensamientos, pues como lo comentan en Facebook: bueno, yo estoy pagando una pensión, pero a mi hijo no me lo están atendiendo. Pienso que ya eso es más de diálogo también con el colegio, pero igual qué recomendaciones pudieras dar en este caso, y que son padres conscientes. Yo pienso que con eso finalizamos este conversatorio. Sí, bueno, muy rápidamente para poder también ser acordes con el tiempo de los demás. Con la primera pregunta es, digamos, padres conscientes, madres conscientes, no significa que los que no son padres conscientes son inconscientes, sino que de lo que habla es de invitarnos a generar conciencia en los procesos de crianza y de educación de nuestros hijos. Es que a cada decisión que hagamos, la hagamos de una manera consciente de las implicaciones, de los beneficios, de qué me pasa a mí, qué le pasa al niño. Entonces es poder ampliar un poquito más el no seguir a veces haciendo cosas tan en automático, tan como la habíamos venido haciendo. Por ejemplo, en la crianza, lo que siempre nos han dicho: déjelo llorar porque así aprende, no lo cargue tanto en brazos porque se malcría, se malacostumbra. Entonces, como que
sino es como ampliar un poquito esa ventana de ser conscientes de las necesidades específicas de los niños. Y básicamente se trata es de ampliar nuestros niveles de conciencia en doble vía, en poder nosotros, digamos, desarrollar esa capacidad reflexiva de entender y entrar en mi historia de infancia, de juventud. Y es que a veces con los comportamientos de los niños me pasan cosas a mí y se me sale el genio, como decimos, o me sale a veces un grito o una amenaza o algo que no debía haber dicho. Entonces es como ser consciente qué me pasa a mí cuando el niño tal cosa. Y del otro lado, ser conscientes y entrar en la vivencia real infantil de qué le está pasando al niño, ponerme en sus zapatos para ver, esto tiene una razón de ser, esto tiene un motivo, estaba cansado, no le interesa, ahorita no quiere, prefiere otra cosa. eh, yo tengo un ritmo y espero que él funcione a mi ritmo y él tiene otro ritmo. Entonces es ser conscientes de qué nos pasa a nosotros, qué les pasa a los niños en ese camino de acompañarlos en la crianza y educación. Es poder ampliar como esa conexión con nosotras y con los niños. Y cada vez como poder respetar más sus ritmos, sus intereses, porque soy consciente de su necesidad. A veces bajarnos de ese mundo tan adultocéntrico en el que hemos estado y entender y entrar en el mundo del niño para saber yo cómo puedo responder a esa necesidad. Cuando hay malestar, cuando hay como comportamientos a veces que no son los que nosotros esperamos, lo que tenemos que ver es, el problema no está en el niño es el que no sabe, el que no, sino es un poco cómo está él internamente, qué le estoy ofreciendo yo, ¿cierto? De pronto si está en un colegio donde le están pidiendo una serie de cosas y ser consciente que eso no va de acuerdo a su ritmo, a sus necesidades, es poder entender eso de una manera más consciente y no de cosas tan automáticas que hemos venido haciendo siempre. Y con lo segundo, sin duda alguna, es replantear las posibilidades, los beneficios. Si son familias, como me decías, que tienen algún diagnóstico que recién, digamos, estaban como en un colegio, donde el colegio había ofrecido o estaba haciendo, digamos, la evaluación o lo posible para adaptarse y ofrecer un acompañamiento más específico a las necesidades del niño, entendiendo su diagnóstico, entendiendo su ritmo, sus dificultades o retos de desarrollo. Y no encontramos en esa institución educativa, en ese colegio, un respaldo, un apoyo, algo que realmente si vaya en la vida lo que estábamos buscando, pues es como reflexionar y preguntarnos, ¿seguimos como en esto? ¿Mejor paramos? Si seguimos, ¿qué debemos pedir o exigir o, digamos, pedir al colegio y en cuánto tiempo podríamos darnos el chance de esperar si tenemos una respuesta adecuada o si definitivamente no se justifica que sigamos pagando una matrícula, una pensión, bueno, todos los costos por un tiempo, sino que hagámonos cargo en casa y busquemos con eso de repente que estábamos pagando en el colegio, busquemos darle otro uso a ese dinero vía unas terapias de alguna manera, que sean cosas nuevas para nosotros, que nos enriquezcan, que nos ayuden. Entonces es como replantearlo y sin duda alguna tomar una decisión de acuerdo a qué es lo que es más práctico, más funcional para la familia en este momento pues, de cuarentena que nos llegó. Así es, y aplica también para las terapias, de la misma manera. Si sentimos que el acompañamiento no está siendo adecuado, que es más una carga, la, ese acompañamiento, ese servicio que nos están prestando y es algo que nos está pesando mucho, no de pronto puede que no lo sintamos a nivel económico directamente porque pero sí sentimos esa carga emocional y que se puede transmitir a nuestros hijos
y realmente vemos que no está dando resultado, que no hemos podido encontrar el punto, que no hemos podido trabajar en equipo, porque sí es importante que el acompañamiento se dé, ojalá se pudiera dar permanentemente, ojalá pudiéramos contar con los terapeutas de manera adecuada a cada contexto, adecuada y adaptada a cada contexto familiar, porque en ese momento lo que están haciendo, lo que deben hacer las instituciones prestadoras de salud es ese, es un acompañamiento a la familia, es cómo entreno yo a ese papá para que pueda lograr esos objetivos que nos hemos planteado con su hijo. Entonces, porque definitivamente no lo voy a poder hacer yo como terapeuta frente a su hijo, pero él es el que lo va a ejecutar. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar con ese papá? Y si no lo hemos encontrado, ese punto, y si hemos tenido más cargas que disfrute, porque igual a veces disfrutamos ese trabajo en equipo, pero si llega un momento hasta que incluso fastidia, pues es que no lo estamos logrando y pues es que definitivamente podemos hacer un pare, ¿cierto? Podemos decir, vamos a parar o reflexionar, como tú decías, qué es lo que quiero darle a mi hijo, qué es lo que mi hijo realmente necesita y vamos a reflexionar un poco sobre esto. Ivonne, muchísimas gracias por todo este conversatorio que has tenido en el día de hoy con nosotros. Gracias por informarnos sobre un estilo de educación diferente, sobre una alternativa en la educación, que de pronto es muy antiguo, sí, pero digamos que el tradicional es lo que más vemos, es lo que más conocemos y a veces sí hay muchos temores con relación a lo que comentabas, cuando no conocemos, cuando no sabemos de qué se trata bien, pues a veces lo que hacemos es rechazarnos y apartarnos. Por eso dimos este espacio, porque es un espacio informativo en que las familias puedan conocer que hay diferentes opciones, en que hay otras formas de educar. Ya cada quien decidirá si está de acuerdo, si puede dar ese paso, si no, o si incluso puede ir cambiando poco a poco. Muchas Sí, gracias por compartir todos tus saberes. con mucho gusto, muchas gracias a ti por la invitación y para cerrar quería compartirte que si yo en consulta recibo familias que llegan con sus chicos, con sus niños con un diagnóstico, varios con trastornos del espectro autista y para ellos ha sido un camino muy reparador, muy tranquilizante, de mucho alivio, han encontrado unas formas y unas oportunidades de acompañar a sus niños de manera respetuosa en sus ritmos, mucho más en sus intereses, manejando más su tiempo. Entonces es un camino para algunas familias que encuentran en esto como una forma diferente de acompañar a sus niños, donde la prioridad es ver al niño, ver cómo florece, ver cómo avanza, ver cómo se siente y tengo testimonios muy, muy bonitos de familias, y hay familias de la red también, eh, pues muy agradecidas, muy contentas por este camino porque ven a sus niños que no tienen que forzarlos a muchas cosas para cumplir en un sistema muchas veces que desafortunadamente no está preparado a veces para atender de manera específica y personalizada las necesidades de los niños con ciertas dificultades. Entonces, quien termina sufriendo es el niño. Entonces, hay que revisar también si este puede ser un camino. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Que tengan una buena noche para todos. Gracias Ivonne, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, gracias por su participación, por las dudas que nos compartieron, esperamos que hayan sido resueltas y bueno, nos vemos en una próxima ocasión.